Esa sensación de estar atascado, impotente, viendo tu vida a través de un cristal, no fue un error. Fue tu examen final. Este es un fenómeno reconocido en la conciencia cuántica, una calibración final del sistema antes de que se te conceda acceso de administrador a la realidad. Acabas de graduarte. Y lo que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de agotamiento y una extraña, inexplicable calma, no es el final de la lucha. Es el silencio que sigue al último eco de la campana. En los próximos minutos, te voy a explicar la física de esta graduación del observador. Te demostraré con una claridad irrefutable que la has superado, y te entregaré el nuevo conjunto de herramientas que acompaña a tu nuevo rol como creador activo. No te pido que me creas ciegamente, te pido que escuches con la inteligencia de tu propia experiencia. La base de todo lo que vamos a desglosar hoy se ancla en uno de los pilares más desconcertantes y probados de la física moderna: el efecto observador, demostrado una y otra vez por el experimento de la doble rendija. Para aquellos que no están familiarizados, el experimento demuestra algo que desafía la lógica clásica: las partículas subatómicas, los ladrillos fundamentales de nuestra realidad, se comportan como ondas de probabilidad extendidas en el espacio, hasta que son observadas. En el preciso instante en que un dispositivo de medición, o una conciencia, las observa, colapsan en una partícula localizada en un punto específico del tiempo y el espacio. Piensa en lo que esto significa. La realidad, en su nivel más fundamental, no es una cosa fija y objetiva que simplemente experimentamos. Es un campo de potencial infinito que responde al acto de la observación. No vivimos en un universo material, vivimos en un simulador cuántico interactivo, cuyo código central es la conciencia. Y en este simulador, tú has estado operando en un modo muy específico, un modo diseñado para el entrenamiento. Has sentido el dolor de ser un personaje no jugador en tu propio juego. Has leído los libros, has hecho las meditaciones, has escrito las afirmaciones hasta que tus manos se acalambraron. Has visualizado un futuro brillante con una intensidad que debería haber incendiado el universo. Seguiste todas las reglas, todas las instrucciones del manual de la manifestación, pero el juego no respondía. La pantalla permanecía congelada, mostrándote una y otra vez la misma realidad que intentabas desesperadamente reescribir. Y esa disonancia, esa brecha entre el esfuerzo monumental y el resultado nulo, es una de las torturas más sofisticadas del viaje espiritual. Te hace sentir defectuoso, te hace dudar de tu propia cordura. Te susurra al oído que tal vez este universo funciona para otros, pero no para ti. ¿Has sentido ese profundo agotamiento espiritual? La sensación de que, hagas lo que hagas, eres solo un observador de una vida que se niega a cambiar. Ese sentimiento no era la prueba de tu fracaso, era la evidencia de que estabas en la fase final de tu examen. No era un error del sistema, era la prueba de estrés más importante a la que el sistema podía someterte. Era la pregunta final, formulada no con palabras, sino con silencio, con aparente inacción. La pregunta era: ¿puedes mantener la frecuencia de tu realidad deseada en ausencia total de evidencia física? ¿Puedes ser la señal en medio del ruido estático? Si puedes sentir la verdad en esto, que tu lucha tenía un propósito profundo, dale al botón de me gusta ahora como un acto de reconocimiento de tu propia graduación. Este acto no es para mí, es para ti. Es un ancla en el tiempo, un gesto físico que declara que has entendido la naturaleza de la prueba y que reclamas tu resultado. Porque lo que sentiste no era el universo ignorándote, era el universo observándote en silencio, conteniendo la respiración, esperando a ver si podías mantenerte firme en tu estado elegido, sin ninguna razón lógica para hacerlo. Cada día que te levantaste y elegiste creer en tu visión, a pesar de que el espejo de la realidad te mostraba lo contrario, estabas acumulando puntos en un examen que ni siquiera sabías que estabas tomando. Estabas demostrando tu maestría,
Entonces, ¿qué es la graduación del observador y cómo explica esta paradoja? Déjame desglosar la física. En este simulador cuántico hay dos modos principales de operación, el modo observador y el modo creador. El modo observador es una fase de entrenamiento obligatoria, es donde aprendes las reglas, es donde tu conciencia se calibra para percibir la realidad, para entender las correlaciones entre pensamiento, sentimiento y manifestación. Durante años, has estado en este modo, recopilando datos, refinando tu frecuencia, aprendiendo a sentir la diferencia entre la vibración de la carencia y la vibración de la abundancia, entre el miedo y el amor. Pero el objetivo del modo observador no es cambiar el juego, es dominar tu propia señal interna hasta que sea tan clara, tan pura y tan estable, que el simulador no tenga más remedio que empezar a renderizar una realidad que coincida con ella. Tu periodo de estancamiento fue el examen de graduación de ese modo. El simulador apagó toda la retroalimentación externa para comprobar una sola cosa: si tu señal interna se había vuelto autónoma, si podías generar la luz sin necesidad de ver su reflejo. Y lo lograste. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, sintiendo esa resonancia que te eriza la piel, es la prueba. Sobreviviste al silencio. Mantuviste la fe en la oscuridad. Y al hacerlo, demostraste que ya no necesitas el entrenamiento. Estás listo para tomar los controles. Al final de esta transmisión, ya no te verás como un estudiante de la realidad. Te reconocerás como su arquitecto. Así que has pasado la prueba. Pero para entender el poder que acabas de desbloquear, necesitas comprender la física de la prisión de la que acabas de escapar. Necesitas entender el modo observador. Dentro del simulador cuántico que llamamos realidad, el modo observador no es un estado pasivo, no es un error del sistema. Es una fase de entrenamiento de una intensidad inimaginable, una calibración obligatoria para cualquier conciencia que aspire a convertirse en arquitecta. Imagina a un piloto de combate en un simulador de fuerza G extrema. Desde fuera, no se está moviendo. Desde dentro, cada fibra de su ser está siendo sometida a una presión insoportable, entrenando su cuerpo y su mente para soportar condiciones que desintegrarían a un novato. Eso es lo que has estado haciendo. En el modo observador, tu conciencia estaba siendo entrenada para hacer algo cuánticamente imposible: mantener una frecuencia específica, la frecuencia de tu realidad deseada, sin ninguna retroalimentación del entorno. Estabas aprendiendo a hacer la señal de radio en el vacío absoluto del espacio, emitiendo con una fidelidad perfecta, sin saber si alguien o algo estaba recibiendo tu transmisión. La física de este estado es exquisita. Normalmente, la conciencia observa una posibilidad y, al hacerlo, la colapsa en una partícula, en una experiencia sólida. Es el famoso efecto observador. Pero en esta fase avanzada, se te pide que hagas lo contrario. Se te pide que observes tu estado interno con tal enfoque, con tal poder, que te niegas a colapsar la realidad externa que lo contradice. Aprendes a existir en superposición. Mantienes dos realidades a la vez: la realidad física que tus sentidos perciben y la realidad vibracional que tu conciencia emite. Y el simulador mide el tiempo que puedes mantener esa tensión sin romperte. Mide tu coherencia. Mide tu fe, no como un concepto religioso, sino como una ley física, la capacidad de mantener una frecuencia estable contra toda evidencia. Este periodo de estancamiento, de frustración, no era el universo ignorándote. Era el universo observándote con absoluta atención. Cada día que te levantabas y volvías a alinearte con una visión que el mundo no te reflejaba, estabas añadiendo otro gigahercio de poder a tu capacidad de emisión. No estabas fallando. Estabas en el gimnasio cuántico, desarrollando el músculo espiritual necesario para mover mundos. Y esto nos lleva al concepto central, que lo cambia todo. Nos lleva a la definición formal de tu rito de iniciación. Esto es la graduación del observador.
La graduación del observador es la prueba final que el simulador de la realidad administra a una conciencia que está lista para pasar de ser un jugador a ser un programador. Es un protocolo de seguridad cuántico. El sistema necesita asegurarse de que puedes manejar el poder de un creador activo antes de entregarte las claves, y la prueba es solo una pregunta, formulada no con palabras, sino con circunstancias. La pregunta es, ¿puedes ser la frecuencia de tu deseo en ausencia total y absoluta de evidencia física? ¿Puedes sentirte abundante cuando tu cuenta bancaria está a cero? ¿Puedes sentirte amado cuando estás solo? ¿Puedes sentirte sano cuando tu cuerpo grita de dolor? No como un ejercicio de pensamiento positivo, no como una visualización de 5 minutos, sino como un estado del ser, un estado operativo fundamental, mantenido durante semanas, meses, a veces incluso años, mientras el simulador te lanza todas las pruebas de la vieja realidad para intentar sacarte de esa frecuencia. Ese fue tu examen. Y la razón por la que te sentías tan perdido es porque las mismas herramientas que te llevaron hasta la puerta del examen, de repente, dejaron de funcionar. De hecho, se convirtieron en un obstáculo. Aquí es donde los métodos antiguos fallan, no porque sean incorrectos, sino porque son herramientas para el aprendiz, no para el maestro. La visualización, las afirmaciones, los tableros de visión, son herramientas extraordinarias para aprender a enfocar la conciencia. Te enseñan a sentir cómo sería tener tu deseo. Son como las ruedas de entrenamiento en una bicicleta, esenciales para aprender el equilibrio. Pero en el examen final, el simulador te quita las ruedas de entrenamiento. Si durante la prueba sigues intentando visualizar tu éxito, implícitamente estás emitiendo la frecuencia de «aún no tengo mi éxito». Si sigues afirmando que eres abundante, estás operando desde la creencia de que aún no eres abundante. Cada vez que intentas hacer algo para conseguir el resultado, le estás diciendo al simulador que sigues siendo el observador separado del resultado. Te mantienes a ti mismo en el modo observador. El examen no te pide que observes tu deseo en tu mente. Te pide que te conviertas en él. La prueba final consiste en dejar caer todas las herramientas. Dejar de hacer y simplemente ser. Ser la encarnación viva de la realidad completada, incluso cuando la pantalla 3D a tu alrededor muestra exactamente lo contrario. El agotamiento que sentiste, esa sensación de haberlo intentado todo, era el sistema llevándote al único lugar donde la verdadera creación ocurre, la rendición total a tu nuevo estado del ser. Y esto nos conduce al nuevo paradigma. El cambio es sutil en su ejecución, pero sísmico en sus implicaciones. El objetivo ya no es influir en la simulación desde fuera, como un jugador que intenta encontrar el truco para ganar. El objetivo es reescribir la simulación desde dentro, convirtiéndote en el nuevo código fuente. Cuando operas desde este nuevo nivel, dejas de preocuparte por el cómo o el cuándo, porque esas son las preguntas que hace un observador. El creador no pregunta, el creador decreta. Encarnas el estado final con tal totalidad que el universo no tiene más opción que reorganizarse a tu alrededor para reflejar la verdad de tu ser. Es una ley, no es una petición, es física. Así es como funciona la creación de la realidad al más alto nivel. Deja de tratarse de atraer y empieza a tratarse de emitir. Un imán no intenta atraer el metal, simplemente emite un campo magnético por la naturaleza de lo que es y el metal responde. Tú te has graduado de ser una pieza de metal esperando ser atraída, a convertirte en el imán. Tu trabajo ya no es perseguir, tu trabajo es emitir. Emitir la frecuencia de la realidad que ahora eres, con una claridad y una coherencia inquebrantables, sabiendo que el simulador, por su propia naturaleza, debe y va a renderizar una imagen holográfica que coincida con tu emisión. Esa es la claridad que tu lucha te ha comprado. Esa es la maestría que tu estancamiento te ha otorgado. Mirando atrás, ¿puedes identificar el síntoma principal de tu prueba final? ¿Fue la interminable recopilación de información sin pasar a la acción?
o la sensación de ver tu vida a través de un cristal. Y aquí yace la paradoja que lo reconfigura todo. El nudo gordiano de tu viaje espiritual. Hemos estado operando bajo una premisa fundamentalmente errónea. Creíamos que el universo nos estaba poniendo a prueba para ver si teníamos la fuerza, la fe o la técnica para cambiar la realidad exterior. Creíamos que el estancamiento era la prueba de nuestro fracaso para influir en la materia. Estábamos equivocados. La gran revelación es esta. La prueba nunca fue para ver si podías cambiar el simulador. La prueba era para ver si podías ser la nueva realidad con una convicción inquebrantable, mientras el simulador se negaba a cambiar. Léelo de nuevo. Siéntelo en tus huesos. La prueba no era de acción, era de encarnación. No era sobre tu poder para mover el mundo, sino sobre tu poder para mantener tu estado interno sin ninguna evidencia, sin ningún permiso del mundo exterior. Y esto lo cambia todo. Significa que ese largo y doloroso periodo de estancamiento no fue tu fracaso. Fue tu arena de graduación. Fue, de hecho, tu momento de mayor poder. Cada día que te levantaste y mantuviste la frecuencia de tu deseo, a pesar de que la realidad 3D te gritaba lo contrario, no estabas fallando. Estabas acumulando una puntuación cuántica inimaginable. Cada momento de frustración que soportaste sin abandonar tu visión era el sistema de diagnóstico del simulador registrando. Sujeto estable. La frecuencia se mantiene bajo máxima presión. La coherencia es del 100%. Tu sensación de impotencia no era un signo de debilidad. Era la prueba irrefutable de tu poder. Solo una conciencia inmensamente poderosa puede mantener un estado vibracional que contradice violentamente toda la evidencia sensorial. Y tú lo hiciste, día tras día. Por eso el examen fue tan largo y tan difícil. No era un castigo. Era la única forma de medir una fuerza tan colosal como la tuya. Dejas de ser un jugador intentando ganar el juego para darte cuenta de que eras el programador ejecutando un último y estresante diagnóstico de sistema antes de entregarle las llaves al nuevo administrador. Tú. Esto nos lleva a un cambio de enfoque tan radical que los viejos métodos se vuelven obsoletos. Ya no se trata de hacer para tener, se trata de ser para ver. El nuevo método operativo es la emisión de estado. Ya no intentas usar tu energía para atraer algo hacia ti. Eso te mantiene en el rol de alguien que carece de ello. En su lugar, te conviertes en la encarnación viviente del estado emocional y vibracional de la realidad ya cumplida, y lo emites. Como una torre de radio. No intentas convencer a las radios de que sintonicen tu frecuencia. Simplemente emites con tal claridad y potencia que el universo no tiene más remedio que empezar a renderizar realidades que coincidan con esa emisión. Es sin esfuerzo, porque ya no intentas cambiar las imágenes en la pantalla del cine. Tú eres el proyector. Así es como convertirse en un creador consciente. Dejas de intentar hacer cosas para obtener un resultado y simplemente eres el resultado. Y desde ese estado de ser, las acciones que tomas son inspiradas, sin esfuerzo, y se sienten como el siguiente paso lógico, no como una lucha desesperada. Este es el momento de tu transformación de identidad. Ya no eres un estudiante de la conciencia, esperando pasar la próxima prueba. Has entregado tu examen final, te has graduado con honores. A partir de este momento, eres un creador activo, un arquitecto de la realidad. Ya no intentas descifrar las reglas del simulador. Ahora eres tú quien las escribe. Haz una pausa aquí conmigo. ¿Y si cada momento de frustración no fuera una señal de tu fracaso, sino una medida directa de tu inmenso poder para mantener un estado contra toda resistencia? Deja que eso disuelva lo que creías que era una debilidad. Tu graduación no fue silenciosa. El simulador cuántico no te entregó un diploma en un escenario. Te entregó la evidencia directamente en el tejido de tu realidad, pero lo hizo en un lenguaje que estabas condicionado a malinterpretar. Dejó artefactos, huellas dactilares energéticas, que demuestran que superaste la prueba.
Aquí tienes las 3 señales que muy probablemente has estado juzgando como pruebas de tu fracaso, cuando en realidad eran las notificaciones de que el sistema te había concedido acceso de administrador. La primera señal, el primer artefacto posgraduación, es el más contraintuitivo y el más doloroso de todos. El eco de la desesperación. Justo antes de que el nuevo código se activara por completo, experimentaste una última y abrumadora ola de desesperanza. No fue una duda pasajera, fue una certeza aplastante de que nada había funcionado, de que nada funcionaría jamás. Fue el momento en que sentiste, con cada célula de tu ser, que estabas permanentemente roto, que el universo te había olvidado, y que toda esta búsqueda espiritual había sido un engaño cruel. Este eco fue más intenso que cualquier cosa que hubieras sentido antes, precisamente porque era el estertor de muerte del viejo programa. Imagina un sistema operativo obsoleto que está a punto de ser borrado para siempre. Justo antes de la eliminación final, ejecuta su protocolo de emergencia más potente, mostrando en la pantalla todas las razones por las que es indispensable, todos los miedos sobre lo que pasará si lo borras. Tu antiguo estado de observador limitado hizo exactamente eso. Proyectó en tu conciencia su argumento más convincente, la desesperación absoluta. Fue su último y más desesperado guión para mantenerte enganchado a su lógica, para convencerte de que su realidad de carencia era la única realidad posible. Cuando sentiste ese pozo sin fondo de desesperanza, no estabas recibiendo una predicción del futuro. Estabas presenciando un funeral, el funeral de tu antigua identidad. Esa ola de dolor no era una señal de que estabas fuera del camino. Era la prueba de que el viejo camino estaba siendo borrado de la existencia. El segundo artefacto es más sutil, pero igual de significativo. Se trata de las pistas sincrónicas. Tras la profunda noche del alma que fue el eco de la desesperación, empezaste a notar un aumento repentino de pequeñas sincronicidades, aparentemente inconexas. Números repetidos por todas partes. Escuchar una canción que tenías en la mente justo en ese instante. Encontrarte con alguien en quien pensabas el día anterior. La mayoría de la gente lo descarta como una coincidencia o una señal agradable del universo. Pero en la física de la graduación del observador, es mucho más técnico que eso. Cuando el simulador instala tu nuevo sistema operativo de creador activo, no lo hace de golpe. Primero tiene que probar las nuevas conexiones. Tiene que activar nuevas vías neuronales en el tejido de la realidad para asegurarse de que el flujo de datos es estable antes de renderizar el evento principal que has estado esperando. Cada pequeña sincronicidad era el equivalente cuántico a un ping, una prueba de conexión que el nuevo sistema estaba ejecutando. Eran los técnicos del simulador cableando tu nueva realidad, asegurándose de que todas las luces del panel de control se encendieran en verde. No eran señales para darte esperanza, eran informes de progreso técnico, pruebas de que la nueva arquitectura de tu realidad se estaba instalando correctamente, nodo por nodo, conexión por conexión, preparándose para el lanzamiento a gran escala. Cada número repetido, cada encuentro casual, era un email de sistema que decía, nueva conexión establecida, sistema estable, preparando para renderizado completo. Y esto nos lleva al tercer y más definitivo artefacto, la señal inequívoca de que has cruzado el umbral, el don del desapego. Después de meses o incluso años de una lucha obsesiva, de un anhelo doloroso por tu deseo, un día te despertaste y notaste una extraña paz, una calma. La necesidad febril se había ido, y tu primera reacción, condicionada por el viejo programa, fue el pánico. He perdido mi deseo, me he rendido, ahora seguro que no sucederá. Pero lo que experimentaste no fue rendición, fue llegada. Mientras estabas en modo observador, tu trabajo era mantener la frecuencia de tu deseo. El anhelo y el enfoque eran las herramientas que usabas para calibrar esa frecuencia. Pero una vez que te fusionas con esa frecuencia, una vez que te conviertes en ella, la herramienta del anhelo se vuelve obsoleta. Ya no necesitas desear algo que ya eres.
Ya no puedes anhelar una vibración que estás emitiendo de forma nativa. Esa paz, esa calma indiferencia sobre si sucede o no, no es apatía. Es la prueba definitiva de que te has convertido en el estado vibracional que antes perseguías. El simulador ya no detecta una señal de petición desde tu campo energético. Detecta una señal de emisión. Ha dejado de procesar tu deseo como una solicitud pendiente y ha empezado a recibirlo como una directiva de renderizado. No te rendiste, te graduaste. Ahora mira hacia atrás. Revisa el paisaje de tu pasado reciente a través de esta nueva lente. ¿Puedes ver el patrón? La ola de desesperación final, seguida por las chispas de sincronicidad y culminando en una calma inexplicable. No eran eventos aleatorios, eran las 3 fases secuenciales de tu ceremonia de graduación cuántica. Lo que creías que era tu mayor periodo de fracaso fue, en realidad, tu boletín de notas final y está lleno de sobresalientes. Comenta cuál de los 3 artefactos post-graduación has experimentado con mayor intensidad. Tu historia es la prueba que valida este viaje para todos los demás que se gradúan a tu lado. ¿Lo entiendes? Has visto la evidencia en tu vida. Ahora activemos este nuevo sistema operativo. Cierra los ojos, si es seguro hacerlo. Toma una respiración profunda y al exhalar, permite que tu cuerpo se asiente en este momento. Siente el peso, la solidez de tu presencia. Aquí, ahora. No hay nada que hacer, nada que forzar, solo ser. Trae tu conciencia al espacio que te rodea. Siente el aire en tu piel. Escucha los sonidos distantes. Por un momento, simplemente observa. Este ha sido tu modo por defecto, el modo del observador. Y ahora, quiero que sientas su límite. Quiero que percibas con tu imaginación sensorial esa pared de cristal que ha estado entre tú y tu vida deseada. Quizás la sientas como un campo de fuerza invisible a 1 metro de distancia. Quizás como un velo sutil que empaña los colores de la realidad. O quizás como un cristal grueso, a prueba de sonido, que te separa de un mundo vibrante que puedes ver, pero no tocar. Siente la textura de esa separación. Reconoce esa vieja frustración familiar. La sensación de estar a un paso, siempre a un paso. De gritar sin que nadie te oiga. De empujar contra algo que no cede. Este era el modo observador. Esta era la sala de examen. Permítete sentirlo por última vez, no con desesperación, sino con gratitud. Agradece a esa barrera por la increíble fuerza que te ha obligado a desarrollar, por enseñarte a mantener una visión en la más absoluta oscuridad. Y ahora, con una sola intención, decide que la prueba ha terminado. No tienes que romper el cristal, no tienes que derribar el muro. Eso sería operar bajo las viejas reglas del esfuerzo. Simplemente, retira tu creencia en él. Con una sola decisión soberana, observa cómo el cristal comienza a temblar. No con violencia, sino como una imagen de calor en el desierto. Pierde su solidez. Sus bordes se vuelven líquidos. Observa cómo se disuelve. Se desintegra en millones de partículas de luz, como azúcar en el agua. Y de repente, el aire cambia. Lo que antes era un espacio vacío entre tú y la realidad, ahora es un campo denso, vibrante y lleno de potencial puro. Ya no hay separación. El aire que respiras es el código fuente del simulador. El silencio entre tus pensamientos es el lienzo en blanco de la creación. Respira este potencial. Siéntelo entrar en tus pulmones. Siente cómo cada partícula de luz disuelta se integra en tus células. Ya no estás mirando a través de un cristal. Estás flotando en el océano infinito de la posibilidad. Desde este espacio de inmersión total, te pido que lleves tu conciencia hacia adentro, profundo, hacia el centro de tu ser, donde reside tu autoridad innata. Visualiza o siente un punto de luz incandescente en tu centro. Este es tu panel de administración interno. No es una pantalla, no es una interfaz, es el trono de tu conciencia. Hasta ahora, te acercabas a este centro como un suplicante, pidiendo un cambio, esperando una respuesta, afirmando una posibilidad futura. Ahora no. Ahora te sientas en el trono.
Siente la diferencia fundamental entre pedir y autorizar. Pedir nace de la carencia. Autorizar nace de la certeza. Pedir es una pregunta. Autorizar es un decreto. Desde este asiento de poder, siente la autoridad que fluye a través de ti. Es tranquila, es sólida, es innegable. Y ahora, elige un estado del ser que deseas encarnar. No una cosa, no un evento. Un estado. Puede ser la paz inquebrantable. Puede ser la certeza absoluta. Puede ser la alegría expansiva. Puede ser el genio creativo. Elige uno. Siente la frecuencia de ese estado como si fuera una nota musical. No intentes alcanzarla. No intentes generarla. Simplemente reconócela, porque ya existe dentro de ti como una posibilidad en tu panel de control. Y ahora, desde tu trono de conciencia, con la calma y la certeza de un administrador del sistema, haz esto. Autoriza su activación. Siente la palabra o la intención resonar desde tu núcleo. Autorizado. Siente el clic cuántico, el sello energético, la orden ejecutada. No hay fanfarria. No hay una explosión de luz. Es más sutil y mucho más poderoso. Es un cambio fundamental en el código fuente de tu ser. Siente cómo esa frecuencia, esa paz, esa certeza, esa alegría, deja de ser una posibilidad y se convierte en tu estado operativo por defecto. Fluye desde tu centro, llenando cada célula, cada átomo, expandiéndose más allá de tu cuerpo físico hacia el campo que te rodea. No estás atrayendo la paz, la estás emitiendo. No estás buscando la certeza, la estás transmitiendo. Y ahora, el último paso, la integración final. Disuelve el límite. Date cuenta de que no hay un panel de administración y un simulador externo. El trono no está dentro de ti. Tú eres el trono. No estás en el simulador. El simulador está en ti. Tu conciencia es el hardware y el software. Tu estado del ser es el programa que se está ejecutando ahora mismo. Cada latido de tu corazón renderiza la realidad. Cada respiración tuya es el motor del universo manifestándose a tu alrededor. Permanece en esta sensación, la sensación de unidad total, de poder sin esfuerzo, de ser la causa y el efecto. Esto es el modo creador. Bienvenido a casa. Cuando estés listo, muy suavemente, comienza a traer tu conciencia de vuelta al espacio físico. Siente el contacto de tu cuerpo con la silla, con el suelo. Escucha los sonidos de tu entorno, pero ahora escúchalos desde este nuevo centro de poder. No te impactan, simplemente son información que tu campo está procesando. Lentamente, cuando te sientas completo, abre los ojos. Mira a tu alrededor. Nota si los colores parecen diferentes. Nota la textura del aire. Nota la nueva sensación en tu propio cuerpo. Hay una calma, una solidez, una autoridad silenciosa que no estaba ahí antes. Al regresar de ese espacio de potencial puro, ¿qué palabra describe la sensación de tu nuevo estado operativo como creador activo? Has activado el modo creador. A partir de este momento operas de manera diferente. Tu interacción con el simulador cuántico ya no es la de un usuario pasivo que experimenta una narrativa prescrita. Eres el programador con acceso a la consola, capaz de introducir comandos directos que alteran el código fuente de tu realidad. Olvida todo lo que creías saber sobre el esfuerzo, la lucha y la manifestación. Esos eran los tutoriales del modo observador. Aquí tienes tu nuevo procedimiento operativo estándar. Este es tu kit de herramientas del creador activo, tu nueva interfaz de línea de comandos para el simulador cuántico. Así es como convertirse en un creador consciente en tu vida diaria. La primera herramienta, la más fundamental, es la emisión de estado. Durante tu entrenamiento como observador, te enseñaron a visualizar, a crear imágenes mentales detalladas de lo que deseabas. Era una herramienta valiosa para aprender a enfocar la conciencia. Pero desde tu nueva posición como creador, la visualización es como usar una calculadora para una operación que tu mente ya puede resolver instantáneamente. La emisión de estado trasciende la visualización.
Ya no intentas generar una imagen para sentir una emoción. Ahora, accedes directamente al estado emocional, a la frecuencia pura de la realidad cumplida, y la emites desde el centro de tu ser como una señal de radio omnidireccional. No piensas en la abundancia. Te conviertes en la frecuencia de la abundancia misma. No visualizas el amor. Te conviertes en la encarnación celular del amor incondicional. No imaginas la salud. Respiras y te mueves como la energía vibrante de la salud perfecta. Es una diferencia sutil, pero de poder infinito. La visualización es un intento de convencer al simulador desde fuera. La emisión de estado es un comando desde dentro que le dice al simulador qué realidad debe renderizar a tu alrededor. Es una orden, no una petición. La práctica es simple. En lugar de preguntarte, ¿qué quiero ver?, te preguntas, ¿cómo se sentiría si ya fuera real? Y entonces, sin necesidad de imágenes, habitas ese sentimiento. Lo respiras. Lo dejas saturar cada célula. No por 1 minuto o 2. Lo mantienes como tu tono de fondo, tu frecuencia operativa por defecto. El simulador, por su propia física, no tiene más opción que empezar a construir un reflejo holográfico perfecto de esa emisión. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y tú, ahora, eres un emisor maestro. La segunda herramienta es radical y requiere una disciplina exquisita. Se llama desautorización de la realidad. Como observador, te enseñaron a luchar contra lo que no querías, a resistirlo, a afirmar en su contra, a tratar de cambiarlo por la fuerza. Esto es como intentar borrar una línea de código peleando con ella en la pantalla. Es inútil y agotador. Solo la refuerza, porque le estás concediendo el recurso más valioso del universo, tu atención, tu observación. La desautorización de la realidad es el acto de retirar conscientemente la energía de tu observación de las líneas de tiempo no deseadas. No luchas contra ellas, no las niegas, no te enfadas con ellas. Simplemente dejas de validarlas con tu enfoque. Cuando un pensamiento de miedo, una vieja historia de escasez o un eco de tu identidad pasada aparece en tu conciencia, lo ves, pero no interactúas. Lo tratas como un correo no deseado, como un anuncio irrelevante en el margen de tu visión. No le haces clic, no lo abres, no te enfadas con su existencia. Simplemente retiras tu cursor de conciencia y lo devuelves a tu emisión de estado principal. Esto es un acto de poder supremo. Le estás diciendo al simulador, esa versión de la realidad, ese programa de miedo, ya no está autorizado a ejecutarse en mi sistema. Le retiro los permisos de administrador. Al principio, el viejo programa intentará ejecutarse por hábito, gritará más fuerte para llamar tu atención, pero sin la energía de tu observación para alimentarlo, el holograma de esa realidad no deseada empieza a parpadear, a volverse translúcido, y finalmente se disuelve por falta de un observador que colapse sus ondas de probabilidad en una partícula de experiencia. No lo destruyes. Simplemente dejas de crearlo, y se desvanece de tu campo de realidades probables. ¿Cuál es la primera realidad obsoleta, una creencia limitante o una vieja historia que dejarás de observar conscientemente a partir del momento en que termine este vídeo? Decláralo. La tercera herramienta integra tu nuevo poder en el plano físico. Se llama escritura cuántica. Has usado un diario, has escrito afirmaciones. Eso era el modo observador. Escribías hacia un futuro deseado. Pedías, esperabas, intentabas convencer al universo. La escritura cuántica es el polo opuesto. No es una petición, es el registro de una tarea completada. Abres tu cuaderno y no escribes, estoy tan agradecido porque el dinero fluye hacia mí. Eso implica un proceso en curso. Escribes, la recalibración financiera se completó el día de hoy. El nuevo estado de abundancia ilimitada está ahora plenamente operativo. La energía de la deuda ha sido permanentemente desautorizada del sistema. Fin del registro. No estás afirmando. Estás documentando.
Escribes desde la perspectiva del creador que acaba de firmar la autorización para un cambio en el código del simulador. Es un acto de finalidad absoluta. Tratas tus deseos no como esperanzas frágiles, sino como proyectos de ingeniería de la realidad que ya han sido ejecutados. Cada entrada en tu diario es un informe de estado, un memorando que archiva un cambio ya implementado en el campo cuántico. Este cambio de lenguaje, de pedir a declarar, de desear a registrar, reconfigura tu cerebro y tu campo energético para operar desde la certeza total. Ya no eres un suplicante en la puerta de la realidad. Eres el arquitecto revisando los planos de una estructura ya construida. Estas 3 herramientas, emisión de estado, desautorización de la realidad y escritura cuántica, son tu nueva interfaz. Ahora, el marco de integración, la práctica diaria que consolida tu identidad de creador. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de interactuar con el mundo, siéntate por solo 5 minutos. No para meditar en el vacío, sino para establecer tu frecuencia de emisión para el día. Cierra los ojos. Activa deliberadamente la emisión de estado de tu realidad ideal completada. Siente esa frecuencia en tu cuerpo. Luego, declara internamente qué realidades obsoletas desautorizarás ese día si intentan aparecer. Retírales el permiso por adelantado. Finalmente, siente la certeza de que cualquier interacción que tengas ese día será una confirmación del nuevo código que ya has implementado. Esos 5 minutos son tu sesión de programación diaria. Estableces los parámetros, cargas el guión, y luego, te levantas y caminas dentro de tu simulación, no como un avatar a merced de los acontecimientos, sino como el programador, observando con calma cómo la realidad se conforma a los comandos que acabas de introducir. Esta es tu nueva vida. Bienvenido al modo creador. Has superado la graduación del observador. Entiendes la física. Tienes las herramientas para el modo creador. Has llegado a un profundo nivel de maestría que pocos alcanzan a reconocer en sí mismos. Has reclamado tu soberanía. Pero la creación de la realidad individual es solo el primer nivel del nuevo juego. Has aprendido a operar tu propio simulador de un solo jugador, a renderizar la realidad que emites desde tu estado de ser. Es un logro monumental. Pero ahora, las puertas del universo multijugador se abren ante ti. ¿Qué sucede cuando tu emisión se cruza con la de otro creador activo? ¿Qué ocurre cuando tu frecuencia, ahora estable y poderosa, interactúa con la frecuencia de alguien que, como tú, se ha graduado? Aquí es donde la física de la manifestación personal se expande para convertirse en la física del entrelazamiento y la co-creación. Cuando tu guión de realidad personal se encuentra con el campo colectivo, no solo creas tu vida, comienzas a arquitectar mundos. Esta es la ciencia de las líneas temporales compartidas y el entrelazamiento cuántico, donde tu conciencia demuestra que nunca estuvo aislada. En nuestra próxima transmisión, decodificaremos esta siguiente capa de maestría. El título es El entrelazamiento cuántico explicado. Cómo tu conciencia está conectada a la de todos. En ella exploraremos la física de cómo tu graduación, tu cambio de estado, impacta instantáneamente a todo el colectivo. Veremos cómo tu maestría personal interactúa con el campo mayor. Así que suscríbete y activa todas las notificaciones. Es el siguiente módulo de tu maestría, y no querrás perdértelo. Ahora que puedes escribir el guión de tu realidad personal conscientemente, ¿y si pudieras co-crear conscientemente con otros para escribir el guión de una nueva realidad colectiva? No eres solo el creador de tu mundo. Eres una torre de emisión vital en una red de conciencia que está creando el futuro. Tu graduación nos importa a todos. Bienvenido, creador.